Soy la moderadora de la mesa redonda que continuaba a la conferencia de Reyes Mate. Como tenemos muy poco tiempo y esta mesa pesa mucho, no sabéis todo lo que pesa hasta que yo lo cuente, esta mesa pesa mucho, vamos a comenzar rápidamente. Estoy muy satisfecha, muy emocionada y muy contenta de compartir mesa con 4 personas que en algunos casos son amigas y en otros son compañeras. Nos hemos conocido por ahí, por España, y lo digo porque a Benito Díaz lo conocí en el año 2006 en Santa Cruz de Moya, que es un pueblo de Cuenca donde todos los años se celebran unas jornadas dedicadas a la guerrilla antifranquista y tiene un monumento al maqui. A Marisa la conozco porque somos las 2 nietas de víctimas y hemos dado muchas vueltas y hemos estado en muchos bolos juntas. Santos porque es el escritor del Valle de Momento, para mí es el escritor de la represión en la comarca del Valle del Tieta, por antonomasia, y nieto de víctima, y Mirta es amiga y compañera e historiadora. En la mesa hay, por lo tanto, está muy compensada. Quizá la única que la descompenso un poco soy yo. Está compensada porque hay 2 historiadores y 2 escritores. En algunos casos se duplica su condición, escritores, historiadores, historiadoras y víctimas. Y bueno, pues voy a dar paso a cada uno de ellos y os cuente cada uno de ellos lo que tengan que decir. El primero que va a intervenir es Benito Díaz, que es el primero por la izquierda. También tengo que anunciaros que pedí a las 4 personas de la mesa que me trajeran unos currículum breves pero intensos para poderles presentar a su manera, y han hecho los deberes adecuadamente las 2 chicas y los 2 chicos me han dejado así como veis. Entonces, Benito es profesor de Ciencia Social de la Universidad de Castilla-La Mancha en la sede de Talavera y es autor de 3 o 4 o 5 libros sobre la guerrilla o personas o personajes que la compusieron, la formaron y la protagonizaron. Tiene que ver con el pueblo porque en uno de los libros, que no sé de memoria el título, pero es La guerrilla en Toledo, en la Sierra de Toledo en Toledo y en la Sierra de Gredos, también vino, antes de yo conocerle, ya había estado investigando en el pueblo, había hablado con familiares de maquis, aquí tenemos también maquis, y él sabe más que yo. Entonces, bueno, va a dar la conferencia sobre memoria y víctimas o algo así, ¿no? Hablar de las víctimas y contarte una cosilla de sí. Lo mal que se ve que se vivió la República. De acuerdo, pues Benito Díaz. Perdón, Benito, el tiempo que tenemos en principio para cada uno es entre 15 y 20 minutos. Sin ningún problema me cortas. Tengo tiros entrenados, estamos ahora de vacaciones y en fin. Bien, buenas tardes a todas y a todos. Esto sí que es una idea de cuando hablaba antes Reyes Mate, para mí el progreso no es más tecnología, pero sí es un avance evidentemente en derechos humanos, y poder decir todas y todos, aunque sea cierta redundancia, no está nada mal, ¿no? Antes de pasar, porque mi capítulo siempre es hablar de los perdedores, de las víctimas. Estoy en la izquierda y no sé si lo he hecho así en remé un poco por cuestión, significación, que tenga cierto simbolismo político, pero es verdad. Lo cual no quiere decir que tengamos una postura política, no intentemos ser objetivos. En mi caso estoy obligado a intentar, por lo menos intentar serlo, otra cosa es que lo consigamos. Ya que vengo de Talavera de la Reina, es un poco... quería comentar un par de cosas en referente a lo mal que efectivamente se ha vendido la República. La República no es un echado de virtudes, tampoco es la culpable de todos los males que acaecieron en nuestro país, pero es verdad que siempre se la ha identificado y ahí no supo, digamos,
contener determinada violencia, pero siempre se la identifica un poco con ciertos disturbios. Pero quería, para hacer honor o mención a lo que quiero comentar, ¿no?, cómo realmente ese orden público muchas veces, yo he leído cosas, la República es la culpable de determinadas cuestiones. Bien, Talavera de la Reina, que tiene, a pesar de la Reina, es curioso también, ahora está el archivo de la Fundación Manuel Azaña, está en Talavera. Un poco República y Reina parece que no van de la mano, pero en este caso sí que Isabel Herrero, por mor de Isabel Herrero, la tenemos allí en la fundación y está dando bastante juego. Bien, Talavera de la Reina hubo 2 asesinatos cometidos desde 1931 y 1936, ¿no? 1931 muere un cazador furtivo, jornalero, evidentemente de izquierdas, afiliado a la Casa del Pueblo. ¿Quién le mata? Una pareja de guardias civiles. ¿Quién mandaba a esos guardias civiles? ¿Quién les incita a ello? Un señor que era capitán de la Guardia Civil, Isaac Gabaldón. A algunos les sonará. No fue la República. 1933. Otro asesinato. Plena Plaza del Reloj. Algunos de ustedes, vosotros conocéis Talavera, evidentemente, bien, pleno corazón de Talavera. Hay un asesinato en 1933. Un militante socialista, miembro de los jurados mixtos. ¿Quién asesina a esa persona? Un señor que, casualidad, falangista, cuya mujer se llamaba Aurora Segovia y fue una de las jefas de las enfermeras de la División Azul. Íntima amiga de la familia de Isaac Gabaldón. Quiero enlazar esto porque eran destacados militantes falangistas, lo cual quiere decir que es verdad que durante la Segunda República hubo muchos problemas de orden público, pero habría también que revisar quién es el culpable o la culpable de esa violencia. Y luego hay otra cuestión, digo, que no se sabe vender, y con ello voy a terminar el tema de Talavera. Talavera, nada más entrar las tropas franquistas, fascistas, moros, legionarios, asesinan a 30 y tantas personas. Hay una foto, bueno, en parte la descubrimos una gente que estábamos haciendo un libro, luego alguien nos la quitó, por dentro de la memoria también hay sus memorias como tal, y esa foto de 30 y tantos jornaleros, personas normales de izquierda asesinados por los legionarios, aparece por ahí, vendida todavía como personas de orden asesinadas por las hordas marxistas. Quiero decir que a la República le falta relato. Esto que están ahora vendiéndonos, que si tendremos elecciones o no tendremos elecciones, en base a quién sea capaz de construir ese relato, quién tuvo la culpa, ¿no? Bien, pues ese relato la República no ha sabido hacerlo. Y voy realmente a la cuestión fundamental. Yo digo que yo en parte empecé a estudiar el tema de la víctima o de la República, de aquellos que se habían opuesto al franquismo, de puñetera casualidad. Digo de puñetera casualidad porque yo me presentaba entonces por un partido, una coalición, necesito decir el nombre, en 1993, yo voy a un pueblecito que se llamaba y se sigue llamando Dianovita, la Nueva de San Bartolomé. Una vez que estuvimos allí dando el meeting, después nos vamos a tomar, como hacemos tanto aquí en este país nuestro, una cervecita o un botellín. Entonces era más, ahora ya... Menos mal que como en el 93, al calor de eso, tomándome un botellín, un militante comunista me dice que su padre había estado en la sierra, que en estas sierras de aquí al lado mi padre estuvo combatiendo con las armas en la mano el franquismo. Esa parte de la memoria, esa parte de la historia, yo ya era licenciado en historia por la Complutense, yo ya era doctor en historia y he de confesar, bueno, yo no fui nunca un buen alumno, pero no era problema mío. El
problema es que esa oposición al franquismo no se contaba. Yo termino en el año 79, ya termino 80, en democracia. No estudiamos a aquellas víctimas de la represión franquista que por distintos motivos se lanzaron a combatir, ¿no? Y eso, digo que fue en el 93, yo pensé en estos momentos, digo, tengo que trabajar en esta cuestión. Yo no estaba entonces en la universidad, yo empiezo a trabajar en la universidad en 1999, estoy hablando del 93, dilato una serie de años. Yo trabajaba entonces en la biblioteca municipal, la única que había en aquellos momentos, y me dan todo para intentar... ¿Qué me contaba este hombre, este militante de su padre? Empiezo a investigar y me encuentro que aquello tuvo bastante más importancia de la que en principio yo pensaba, y sobre todo de la que se recogía los pocos libros que se habían escrito sobre esta cuestión. Qué casualidad, los únicos que habían escrito libros sobre esto, o casi los únicos que habían escrito, eran gente vinculada a las fuerzas represivas, a las fuerzas de orden público, ¿no? Y sobre todo había un enorme desconocimiento, y es lo que quiero, ¿no? Contarles un poco, ¿no? Que yo me dedico a hacer mucha historia oral, no que la supiese hacer, pero no tengo más remedio. Habré escrito, utilizado la memoria de más de 300 personas. No todos eran gente republicana, no todos eran víctimas. También he hablado con unos 30 y tantos guardias civiles, con gente que fue secuestrada también, que fue víctima de esa guerrilla. Y sobre todo lo que me llama la atención es cómo cuando yo me acerco a estas víctimas, eran totalmente, bueno, les extrañaba, ¿no? En la medida que como alguien se podía preocupar de ellos, ¿no? Intentar recuperarla, ¿no? de ese olvido. Es lo que antes comentaba un poco, la historia está construida sobre las víctimas, en buena medida sobre el olvido de estas víctimas, ¿no? Me fui aproximando a varias gente y quiero ir a casos muy concretos, ¿no? Hay un señor que es de Navarmosa, un pueblo de Toledo, y hay uno que se llamaba el Rubio de Navarmosa. Rubio de Navarmosa, yo me acerco a Navarmosa, voy a investigar qué es de él. Era el mayor de 10 hermanos, pero nadie sabía absolutamente nada. Bueno, este dato lo descubro después. Preguntando a Navarmosa, nadie era capaz de decirme nada más allá de que era un criminal que realmente no merecía que alguien se ocupase de recuperar su memoria como tal, ¿no? Una vez que empiezo a indagar sobre él, me encuentro que tiene 9 hermanas, que tenía mujer, que tenía 3 hijos, y que la represión franquista lo que va a hacer va a ser expulsar los 9 hermanos. Las 9 hermanas las expulsa fuera de su localidad. A su mujer y a 2 de sus hijos también les mete en un hospicio en Toledo, intentando acabar con la memoria de su padre. Una de sus hijas, y la hija mayor, termina siendo monja, ¿no? Y es la manera de vencer lo que su padre había representado para la República. Más o menos el Rubio quizás sea anarquista, ¿no? No es que sea un ángel, participa en represión también republicana de gente afín a la derecha, conservadores, a gente que había propiciado, había apoyado el golpe de Estado. Por lo tanto, una de las cosas que tengo que hacer en esos momentos es recuperar esta imagen. Y es sorprendente porque una vez que lo consigo, una vez que ya publico un libro sobre el primero, quizás es uno de los que más orgulloso me siento, tengo alguna carta, algún escrito que me llega por parte sobre todo de los nietas del Rubio, que no sabían absolutamente nada de la memoria de su abuelo. Nadie le había contado nada, porque la hermana del Rubio, con la que yo voy a hablar, y luego otra, esto lo habían ocultado. Es una tónica, es algo común a esos cientos de entrevistas que he comentado, ¿no? Cómo realmente habían sido derrotados, pero encima no que hubiesen sido derrotados, sino que además habían sido expulsados de la historia, ¿no? Esa siempre es la eterna cantinera, la cuestión que me encuentro. Otro tema también es otro personaje muy interesante, que era el Manco de Agudo. El Manco de Agudo son 5 personas. Quiero contarles casos concretos.
Esto no deja de ser, luego hay una cierta paradoja en este tema, el manco de agudos, de la casualidad que yo viví en esos momentos, vamos, viví bastante después en Agudo, mi padre, miembro de la Fuerza de Orden Público, yo viví en el cuartel donde realmente al manco de Agudo y a toda su familia le van a pegar, y eso es lo que va a propiciar el que esta gente se vaya a ir al campo, se vayan a ir al monte, sabiendo que aquello era casi un pasaporte digamos, casi a una muerte segura. Y vuelvo otra vez a lo mismo, nadie sabe absolutamente nada de esta gente. Son vencidos, son derrotados, son fusilados y, sin embargo, desaparecen de la historia. Qué casualidad que me voy a encontrar que unos familiares del manco de Agudo desde Valencia se ponen en contacto conmigo. No deja de ser una paradoja, como digo, que eran miembros afiliados al PP, pero sin embargo tienen la dignidad de recuperar los restos de su tío, porque bueno, la hermana logró, no voy a enrollarme con ello, la hermana logró salvarse aun cuando la documentación de la Guardia Civil dice que la mataron. Mi sorpresa fue cuando me dijeron, no la puede haber matado porque nosotros somos hijos de esa mujer que la Guardia Civil dice que ha matado como tal. Recuperan la memoria, digo esto y lo resalto, quiero dejarlo muy claro, porque luego me voy a encontrar con otro tipo de gente que no van por ahí. Ese miedo, esa enorme represión que durante 40 años el franquismo ha machacado. Y no solo el franquismo, sino que había que decir también, claro que estamos por la conciliación, ¿cómo no vamos a estar? Y hay que superar determinadas etapas, y es verdad que, bueno, víctimas hubo en los dos bandos, eso nos tiene que quedar muy claro, ¿no? Pero unas víctimas son reconocidas y otras fueron totalmente humilladas, ¿no? Y esta gente no aparece. ¿Qué ocurre, no, con todos? Hay gente que tiene muchísimo miedo. Podría deciros que fui a Castañar Ribó, fui a hablar con el hermano de un guerrillero que había muerto, yo sabía cómo había muerto, podía explicarle absolutamente todo, pero quería que me diese información y me encuentro con una respuesta que me dice, no, si a mi hermano no le mató la Guardia Civil, a mi hermano le mató chaqueta larga. ¿Qué me estás contando? Digo, si yo te puedo decir, incluso con atestado de la Guardia Civil. No fui capaz de hacer que se bajase del burro. Para él había sido mucho más sencillo, lo sigue siendo, no sé si habrá fallecido o no, creer que su hermano había sido una víctima más de los perdedores de la guerra. De esa manera no tenía ningún conflicto moral, ético, de poder convivir con el franquismo más puro y duro. ¿Único caso? No es el único caso. Hay un personaje en Talavera cuyo padre tuvo una relevancia importante, miembro del Partido Comunista, que forma parte de la guerrilla en Madrid, ¿no? Bien, este hombre es un industrial que hace unas riquísimas patatas. Yo me acerqué en un momento determinado y le quise decir, oye, sé cosas de tu padre, aun cuando el sumario de su padre no me dejaban verlo hasta creo que fue el 2015-2016. Y él me dijo, mi padre se equivocó de bando, no quiero saber absolutamente nada de él. Así. Más casos, para que veamos que la recuperación de la memoria es complicada, ¿no? Que también es lo que quiero contarle. Fui a hablar con una mujer, no son muchas las guerrilleras que hay en la sierra, muy poquitas, y encuentro a una, muy contento con él. Yo utilizaba a hablar con ella. Yo me llevaba de Lazarillo un viejo militante comunista, Jesús López, que me abrió muchísimas puertas. Fuimos a ver a esta saturnina, vivía en Talavera, aun cuando ella era extremeña, y me dio por las puertas en las narices, me dijo, aquellos fueron pecados de juventud. Yo lo entendía, es verdad que me dio una rabia enorme, dijo, pero ¿quién era yo también para meterme en su vida? Ella no quería saber nada de aquello. Era una víctima, la habían machacado luego durante mucho tiempo, además, joder, el franquismo que parecía que no se iba a acabar nunca, ¿no? Como cuando empiezas a hablar, que te enrolla acá. No quiso hablar conmigo. Estas víctimas que en fin, evidentemente las respeté.
Un caso más, solo, una persona que pierde a 2 guerrilleros, una golondrina y un tal Germán. Tienen un hermano que también estuvo en la sierra, pero con 9 años. Después de mucho esfuerzo logro localizarle, está en Barcelona, le digo, sé dónde está enterrado tu hermano y sé dónde está enterrado tu hermano, que muere en el Tiemblo, en Ávila. Ni puñetero caso. Pasó olímpicamente de mí. Más casos que no les voy a poder contar por falta de tiempo. Bueno, mi labor ha sido básicamente esa, recuperar la voz. Evidentemente he ido a archivos. Ha sido mi empeño, ha sido un poco, si quieren, una cierta militancia que ya os digo, dotada evidentemente o por lo menos eso querido. De hecho vine, ya que estamos aquí en Ávila y en el Arenal, de aquí se fueron 2 personas. Me interesaba saber por qué habían ido Juan Colorado Pascual y Antonio Colorado Pascual. Bueno, tiene una historia detrás, marginados, gente muy humilde, y bueno, se van a la sierra también por palos que le estaban dando, cierta connivencia con los maquis, y yo hablé con Cecilia, con su hermana, que me contó todo. Y la verdad, para esta mujer, el poder hablar con alguien que dijera, alguien se va a ocupar de los míos. Durante 40 años nadie había hablado con ella, y simplemente el hecho de venir a hablar y luego reintentar, o por lo menos reflejarlo, y ver que no eran unos bandidos, que no eran unos bandoleros, sino que fue producto realmente de su tiempo. Esa es una cuestión para mí fundamental. En uno de los últimos libros, yo os digo, utilizo mucho la historia oral y siempre aparecen evidentemente los testimonios de esta gente. No voy a decir que solo he hecho amigos con el tema de los libros, evidentemente hay gente que, pero no tienen por qué ser forzosamente gente conservadora que no le haya podido gustar el que rescatemos la voz de esta gente. También hay gente que, bueno, pues esas posturas a veces maximalistas de stalinismo y demás, que tampoco le ha gustado el que hablemos de desastre y hablemos a veces de violencia gratuita por parte de los que estamos en arriba. Esa es una de las cuestiones fundamentales, y eso es lo que yo he querido, esa recuperación de esa memoria de los perdedores. Y en ciertos aspectos no voy a poner medallas, pero con algunos llegué tarde, pero con otros todavía me alegro mucho de haber empezado y de haberle dado nombre a aquellos que se opusieron con su virtud y sus efectos al franquismo, ¿no? Eso es todo lo que quería contar. Si me dejan algo más, podremos contar algo más. Muchas gracias, Benito, por tu comprensión. Benito ha dicho una cosa al final, y es que en algunos casos llego tarde y en otros no. A mí me gustaba mucho y me sigue gustando ir a Santa Cruz de Moya, pero ya no quedan guerrilleros, y esa gente en Santa Cruz de Moya era feliz porque estaba reconocida, le daban la voz y no le llamaban asesinos ni tal, y supongo que eso es a lo que él se refiere. La siguiente interviniente, Marisa de la Peña, ejerce como profesora de lengua castellana y literatura en el Instituto Ítaca de Alcorcón. Ha colaborado en distintas revistas digitales y literarias y ha publicado varios libros, entre los que destacan El hilo de la memoria, Esa helada verdad de la belleza, Poemario a 2 voces y Mapa de interiores. Pronto verá la luz su próximo libro, Mi bella miliciana, dedicado a su abuela y con temática claramente vinculada a la memoria histórica republicana. Hija, nieta y bisnieta de republicanos y luchadores antifascistas represaliados, ha recogido los testimonios de testigos de primera fila, protagonistas de la represión franquista y muy concretamente de la vida de los presos y sus familias en Cuelgahombros. Su abuelo Manuel de la Peña fue uno de los miles de presos políticos utilizados como esclavos que construyeron el Valle de los Caídos con la promesa de una redención de pena que en su caso nunca llegó. Prometió a su abuela que lo contaría todo como a ella se lo habían transmitido los que nunca tuvieron voz, y en ese empeño lleva desde 2008, participando activamente en la recuperación de la memoria de los represaliados, asesinados, torturados y encarcelados por defender la legalidad republicana. Ha colaborado en múltiples actos y coloquios organizados por asociaciones como Memoria y Libertad, Foro por la Memoria y Ateneos republicanos de diferentes ciudades. Su implicación con la causa
seguirá siendo absoluta mientras le quede voz. Añado que tuvo la gentileza y la osadía de pedirme un escrito para su libro El Hilo de la Memoria, que yo creo que es la única voz discordante del libro, del nivel que tiene. Supongo, no sé si la conocéis, quienes no la tengáis como amiga en Facebook, es una página muy interesante, la página de Marisa, y quienes no la tengáis en Facebook, quizá la conozcáis porque Hilda Farfante en varias ocasiones ha utilizado su poema Mientras me quede voz, hablaré de mis muertos, para escenificar el dolor y la situación de las víctimas. Marisa, cuando quieras. Muchas gracias. Yo, como soy profesora de secundaria, lo traigo todo muy preparadito, muy cosita, a las 4 lo voy a leer y solamente quiero salirme del guión para decir lo contenta que estaría mi abuela viéndome aquí hablar de todas esas cosas que ella siempre contaba con las ventanas cerradas y las puertas cerradas y con una bandera republicana, o sea, que realmente, bueno, pues para ella seguramente que hoy sería un día importante. Muchas gracias a los que lo habéis hecho posible. Olvidar es claudicar. Así que, si olvidamos, claudicamos. Y traicionamos uno de los principales legados de nuestros familiares, la resistencia. Hubo muchas formas de resistir, unas más activas, otras más pasivas, pero todas igual de válidas. Heroico fue jugarse la vida en los montes, como nos contaba Benito, soportar las torturas sin delatar a los camaradas, organizar reuniones clandestinas, tejer redes de solidaridad entre las familias de los presos, repartir hortavillas, esconder a los perseguidos. Pero igual de heroico fue algo tan sencillo como no olvidar. Contar la historia familiar, transmitirla, rescatarla del silencio impuesto, nombrar a los que debían ser nombrados y tejer el imprescindible hilo de la memoria que el régimen se empeñaba en destruir. Mi abuelo tuvo siempre una memoria fantástica que le permitió ser la guardiana de nuestra historia familiar. Una historia más de las de millones de historias de republicanos que perdieron esa lucha titánica y desigual contra el fascismo. Gracias a ella yo pude comprender quién era y de dónde venía, porque su resistencia contra el olvido nos salvó a todos, a los vivos y a los muertos, y nos ayudó a no claudicar. Y como yo era muy buena alumna, antes de ser profesora, según mis alumnos no soy mala tampoco, pues aprendí la lección de mi abuela y decidí no claudicar. Escribí muchos textos en revistas, en blogs, y un día pues, una editora muy valiente decidió publicar el libro del Hilo de la Memoria, en el que yo recojo pues, diferentes textos en poemas, pequeños cuentos, anécdotas, narraciones, y he escogido los que creo que tienen que ver con todas las cosas que hoy hemos escuchado, desde un punto de vista más literario, menos histórico, y que tienen que ver con cómo mi abuela, no solo con lo que mi abuela me transmitió, sino en todos los sentimientos que se heredan, ¿no? Porque, y no me gusta mucho nombrar a Ortega y Gasset, porque a mí personalmente no es uno de mis filósofos preferidos, pero decía Ortega y Gasset que el ser humano no es un descendiente, es un heredero, y yo soy una heredera de la memoria de mi familia. El primer texto que he escogido, que tiene que ver con muchas de las cosas que aquí se han hablado, se titula Miedo. Son muchas las personas que callan por miedo. El miedo es un gas paralizante que nos deja mudos, sordos e incluso ciegos. En este país sabemos mucho del miedo. Ese miedo cocinado a fuego lento, para escarmentar, para docenar, para adormecer. No es fácil librarse de décadas de miedo. Miedo a significarse, a decir algo inconveniente, a salirse del tiesto. Un miedo real, con sabor a plomo, y a tapia, y a cuneta, y a celda, y a desaparecidos, y a silencio. Luego el miedo fue mutando. Miedo a no estar, a no ser aceptado, a no trabajar, a no gustar, a perder contactos, a perder amigos. Miedo, miedo. Yo también lo tengo muchas veces, más de las que quisiera, pero lo venzo. Me pongo frente a él y pienso en los míos, tan frágiles frente a la impunidad, tan firmes en sus convicciones, tan seguros de su causa invencible, tan dañados, tan improvisados en su resistencia y en su dignidad. Pienso en ellos y las palabras salen. Son palabras balas, palabras brisas,
palabras viento, palabras mariposa. A veces arrasan, acarician, empujan, cosquillean, y yo las pronuncio. Verdad, justicia, reparación, así, sin miedo. Ese texto se titula El llanto de los muertos. Yo no quiero que mis muertos lloren un llanto de arena. Yo quiero que mis muertos tengan su lugar en el mundo, el que les corresponde por derecho, el que da la justicia, el que merece su historia dormida, el que guardó la memoria de mi abuela para que no se hiciera añicos, para que no se hiciera sombra, para que nadie lo emponzoñara. El agua siempre encuentra su camino, el río siempre encuentra su cauce primigenio, por más que se lo borren, por más que se lo escondan, por más que se lo roben. Yo no quiero que nadie acalle el llanto de mis muertos, que lo entierren debajo de las piedras, como enterraron tantas otras cosas. Yo lo escucho, lo acuno, limpio con él las heridas y lo dejo salir, cruzar los desiertos, los semáforos, recorrer las cunetas, las aceras, las puertas cerradas de edificios abandonados, las tapias, los mares que dividen familias para siempre. Yo dejo que lloren mis muertos y lloro con ellos en paz. Nanas del hijo ausente. Mi abuelo, como tantos otros presos políticos represaliados por las dictaduras, no solo se vio privado de la libertad y de la palabra, sino también de la alegría y el consuelo de ver crecer a su hijo. Gracias a la palabra poética, el hijo se hace presente a pesar de la ausencia. La larga noche de piedra en que se convirtió la vida de mi abuelo siempre tuvo un consuelo, el amor que profesó a aquellos que él llamaba sus dos luceros, mi abuela y mi padre. Voy a leeros un fragmento de un poema recogido de mi abuelo. Nanas del hijo ausente. Canta, niño mío, canta, que aunque lejos no me pongo alegre si tú estás contento. Canta, juega, ríe, como pajarillo con ansias de vuelo, por jardines llenos de flores y luces, de hechizo y misterio. Y que los jazmines, y que los romeros, y que las magnolias, y que los claveles de color de fuego sientan tu alegría como yo la siento. Cántale a la luna, canta a las estrellas, cántale a los vientos, cántale a tu madre mientras que yo canto a mis dos luceros. Canta, niño mío, que tu voz de plata me traerá los vientos y alegre las horas de mi cautiverio. Poema escrito en la prisión central de Alcalá de Henares el 29 de noviembre de 1945. En el manuscrito original, ya amarillo y ajado por el tiempo, hay borrones de tinta que dejaron las lágrimas. Nunca pregunté si eran de mi abuelo al escribirlo o de mi abuela al recibirlo. Nunca pregunté, porque no hacía falta. Como decía el poeta, hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Han pasado los años y las penas, ellos ya no están, pero estamos nosotros, el fruto de su sangre y de sus lágrimas, su herencia. Y tal vez eso sea lo más parecido a la vida eterna, dejar alto consuelo en la memoria de los que nos aman, para siempre. Consigo y que ya es más de Hilda que mío. Y con él, pues quiero, sobre todo, dar ánimos a toda la gente que tiene miedo, pensar que nuestra voz, o sea, decía que, hablaba antes el profesor Reyes que hay un deber de memoria, ¿no? Y yo creo que el primer deber de memoria está en las familias. Es muy triste escuchar cosas como ha dicho Benito, ¿no? Una familia que viene a contarle la historia de su familiar y cierra la puerta, ¿no? Porque lo matas dos veces, ¿no? Es una forma de volver a decirle, tu vida no ha tenido ningún sentido y tu memoria menos. Y con este poema yo quería un poco eso, ¿no? Reivindicar el derecho de los familiares que heredamos una historia a poder contarla. Mientras me quede voz hablaré de los muertos, tan quietos, tan callados,
tan molestos. Mientras me quede voz hablaré de sus sueños, de todas las traiciones, de todos los silencios, de los huesos sin nombre esperando el regreso, de su entrega absoluta, de su dolor de invierno. Mientras me quede voz, no han de callar mis muertos. Muchas gracias. Gracias Marisa por la brevedad y por la intensidad. A continuación es el turno de Santos Jiménez, que me ha dejado sin currículum, pero no importa. Yo a Santos lo conozco por un amigo común, llevamos ya bastantes años caminando también y encontrándonos por estos senderos. Y de él voy a decir las dos cosas que me llamaron la atención y me siguen llamando la atención, y como no me he dado currículum voy a leer un poquitito del libro y le voy a hacer spoiler. Él era albañil y quería escribir y quería expresarse mediante la escritura, y lo hace fenomenal. Cuando decidió o empezó a hacer público lo que escribía, escribía poesía, yo creo, principalmente. Y hay un libro que se llama Diario de un albañil, que no sé si tiene reeditado por ahí, que es un libro de poemas maravilloso, donde el oficio de albañil se convierte en poesía. Y luego, pues hizo justicia poética y escribió el libro Cobal Verde, que es un relato. En la mesa, como decía antes, hay dos historiadores y dos escritores, también son poetas y prosistas ambos. Y escribió Cobal Verde, que es el relato, es su visión de lo sucedido en su pueblo, Cuevas del Valle, literariamente. Pero bueno, estos son los verdaderos libros, las verdaderas novelas históricas, que yo digo, ¿no? Tienen muy poca ficción y mucho sentimiento y muy buen relato. Al principio, cuando leí Cobal Verde, me quedé parada, me detuve mucho tiempo. Esto es la página 14, es decir, es el principio, y me detuve aquí durante muchos días y estuve pensando en ello. Yo podría haber pasado mis años en los trajines cotidianos y en las diversiones corrientes, contemplando, entre tanto, la exuberancia de frutos del final del verano, la vendimia, las paredes de los bancales con guirnaldas de moras y de higos, los pinares del puerto donde la naturaleza revela el delicioso truco de los hongos, viendo al valle ceñirse en el mes de mayo con una cincha verde y amarilla, y a las adolescentes tumbadas en las margaritas de los bancales, mientras se hundía la tierra de las tumbas. Paréntesis. Pero podía haber pasado toda la vida sin escarbar, sin hurgar como las gallinas en la trastienda de la historia. Pero las cosas suceden. Las mujeres y los hombres, gente afectada y afligida, hablan, cuentan y cuentan, y yo me sumergí con ellos en el subsuelo, en esa capa movediza sobre la que se fue asentando la vida después de tanta muerte. Santos Jiménez. Todo lo fui perdiendo anoche cuando el alcohol dibujó en nimbo mi secreto. Me quedé sin historias, sin historia. Me acosté despojado, como un hombre nuevo otra vez a estrenar. Pasaron con alas unos niños fardados, diciéndome adiós, muy sonrientes, con una suma poética bajo el brazo. Y dormí como un pan envuelto en seda. Desperté y me dije, eres un hombre sin currículum vitae. Así, no lo he podido dar, pero no lo tengo. ¿Qué más? Podía seguir tú leyendo, que lo voy a hacer mejor porque tengo un final de Eso ya no sería hacer spoiler, eso sería un final de algo de la garganta. Bueno, ¿quieres algo? tengo algo. Continúo. Como dije antes, nos montaron en un camión con dirección al puerto del Pico. El perro aquel no paraba de ladrar. Se llamaba Sei o Bei.
y fue un trecho siguiéndonos con la lengua colgando. Quasimodo le tiraba al perro trozos gruesos de gravilla de los que había esparcidos en el suelo del camión. Lo hacía con la misma perspicacia maleada con que lo hacía todo. El dueño del animal, desde arriba, con las manos atadas a la espalda, le decía: vuelve a casa, Bey, vuelve a casa, Sei o Bey, que ya no me acuerdo cómo se llamaba aquel perro. Corría y corría, hasta que se cansó y se sentó en la cuneta sobre las patas traseras mirando cómo nos alejábamos. Uno de los falangistas volvió a ofrecer cigarrillos a sus compinches, a Quasimodo y a otros hombres que eran del pueblo, pero yo apenas si los conocía. Pasábamos por los castañares que hay junto al riachuelo del puerto. Uno de los hombres se arrastró hasta el centro de la caja del camión y me llamó. No, miento, no me llamó. Tiró de mí con un movimiento del dedo índice. Yo obedecí. Su mirada, la mirada de un muchacho que iba mirado, era limpia entre aquel espanto. En ese momento, un milano recogía de la carretera con sus garras un pajarillo muerto. El hombre me hizo sentar a su lado. Me dijo que era demasiado bonita para morir. Bonita, demasiado bonita. Qué repugnante. Pareces una estrella de cine mudo. Nunca te lo ha dicho nadie. Luego soltó una retahíla. Aquello sería un contrato, un negocio entre los dos. Yo solo tenía que decir que sí, y lo dije. Me alegro, muchacha, tienes la cara como la Virgen María. Tenía los ojos cerrados. Al abrirlos vi que todos íbamos a morir, que aquello era un engaño, que aquel hombre y los demás me torturarían con sus añagazas hasta los pies del patíbulo. Y bajo aquel sol arrebatado de presentimientos, que a aquella hora proyectaba la sombra del risco en la ladera del puerto, me acordé de una canción. Al subir el puerto del Pico, volví la vista llorando. Cuevas del valle, qué lejos te vas quedando. Sentí que la mísera y pedregosa tierra del hielo, donde caga la vaca, recibiría nuestros cuerpos acribillados, jugosos de cerezas y de moras, dándole descanso en sus piornales impíos. Quasimodo palmeó con las dos palas que tenía por manos en la madera de los laterales del camión. El conductor frenó y fue orillando el vehículo hacia la cuneta. El hombre que había hablado conmigo saltó a tierra. Bajó la trampilla trasera y, fingiendo caballerosidad, me ayudó a bajar. Los falangistas se carcajeaban. Por la ventanilla del acompañante del conductor asomó una cabeza con sombrero en la que unos dientes blancos destellaban al sol. Deprisa, vete a casa y no salga. Procura que nadie te vea llegar, yo iré esta noche. El hombre me sobó el pelo, sopesándose después el paquete testicular, cosa que hacía casi constantemente. Ahora lo cuento así, pero todo está traspasado de emociones y sentimientos que no se pueden contar, pues pertenecen al lenguaje de las vísceras, al de la circulación de la sangre, donde nacen el sobresalto y la parálisis. Mientras me arrastraba por la pendiente de la ladera, entre zarzas y agavanzos, sentí que todo estaba urdido previamente. A mí era la única que no me habían atado las manos. Estuve meses, que fueron para mí más que años, aguantando los empellones de aquel monstruo, cuando él quería, como él quería, por donde él quería. 3 golpes en la puerta y allí estaba el verdugo con sus borracheras y aquellas bolas de saliva que te rociaban entera, y su olor. Dios, qué olor, los fluidos de sus tripas, los eructos. Cuántas veces pensé en arrancarle la minga a mordisco, en segársela con una navaja barbera. A veces llegaba directamente de los campos y el muy cerdo se quitaba las botas y con una de mis cucharas escarbaba dentro hasta romper el molde de tierra que sus dedos de fauno habían prensado en el interior, y lo volcaba allí mismo. Borrar aquellas huellas cuando se iba fue una obsesión para mí. Qué fácil es ahora decir que llegaba y que se iba. Pero ¿cómo contarlo del medio? Decían que él y sus compinches tenían otras sirvientas para sus abusos, esclavas arrancadas a la muerte, subyugadas a la voluntad de su deseo. Ya es triste que me desvirgara aquel salvaje en aquellas inhumanas circunstancias en las que el amor se calcinaba en el fuego eterno de aquel interminable verano. Qué añoranza he tenido siempre de un hombre que me amara con delicadeza. Por si fuera poco, encima se deseaba conmigo contándome las hazañas. Traía algunas veces piezas del expolio, sábanas con las iniciales de las desdichadas, vestidos, loza. Tenía que oír los tormentos y las palizas que daban él y sus esbirros,
las personas de las listas de la venganza con el dolor de cada nombre, él solo cumplía con su deber, aniquilar al enemigo, a los enemigos de España y de la religión. Al cabo de un tiempo, por suerte, ya fuera por el alcohol, pues no soltaba la botella de aguardiente, o por lo que fuera, el caso es que al hisopo que tenía entre las piernas se le quebró el palitroque y se quedó en envoltorio, no se le enderezaba. Jamás volvió por mi casa. Mira que es grande el mundo y está lleno de gente buena, y me tuvo que tocar a mí aquel purulento modrego gerifalte de pega con saliva lujuriosa. Después de eso me aferré a la vida. Algún espacio habitable tendría que quedar en mitad de la desolación. En los pueblos donde los derrotados fueran minoría, sentirían aún más el acoso y el desamparo. Pero aquí, en Cuevas del Valle, en Covalverde, éramos muchos en la desgracia y yo era joven. La vida es larguísima, se lo aseguro, si a los 16 años te la firma la muerte. No sé si ya me he pasado el tiempo. Esto es todo así. Covalverde es un relato oral, son testimonios de gente. Lo llamamos novela y no lo es. Nicolás Sánchez Albornoz siempre ha dicho que es una tragedia griega con un rosario de santos inocentes que pasa por el libro. En este caso, una mujer la que me dio el testimonio, pero luego pues sigue habiendo testimonios de otras personas. Tengo tiempo. Estoy encantado con la conferencia de Reyes Matea, por eso quizá me ha puesto aquí en el medio. Remedios, ha puesto en el medio. Me ha parecido estupendo. Y me ha parecido también muy procedente las referencias al Quijote, porque quizá por leer un puñado de veces el Quijote, Covalverde está escrito como está escrito. Eso también tengo que decirlo. Es un libro para contestar preguntas. La primera pregunta, ¿por qué murió mi abuelo, que está enterrado en la Cuesta de la Parra y que sigue allí? La segunda pregunta, ¿por qué había gente, por ejemplo, que en el mes de agosto del año 1936 los republicanos le habían matado a su padre y justo un mes después, en septiembre del 36, los golpistas, los rebeldes matan a su madre? Es una pregunta impresionante para ver qué ha pasado y contestar. Esas preguntas tan extrañas, ¿por qué han fusilado a una mujer de 70 años y que era la suegra de una persona, y a su hija también, que eran de misa diaria a casa? Porque habían las tropas nacionales, cuando rebasan el puerto del Pico, matan a estas dos mujeres. ¿Por qué hay 10 mujeres muertas en Cuevas del Valle? ¿Por qué hay algún niño? ¿Por qué hay tanto viejo? Las principales preguntas de Covalverde eran esas. Porque desde el principio yo empecé a sospechar que no tenían por qué estar relacionadas con gente que fuera realmente defensora de la República, empezando por mi abuelo, que aunque decían que había muerto con un arma en la mano defendiendo la Cuesta de la Parra, nunca nada hacía prever eso, como al final ha sido así, ¿no? Como sabemos ya, que son esos asesinatos mucho más viles todavía. Toda la respuesta de la represión tremenda de los 40 y tantos que tenemos en fosas alrededor de Cuevas del Valle son, la mayoría, más del 90%, familiares de hijos, padres o madres de los milicianos que sí defendieron el puerto del Pico y que estaban ya en Madrid o en el camino hacia Madrid cuando matan a todas sus familias. La primera respuesta y la primera sorpresa grande de esa represión brutal contra alguien, ojo, que eran eso, familiares. 10 mujeres que en todos los papeles que después Enrique Guerra y Aurora han manejado nunca habían participado en ningún hecho. La causa general dice que en Cuevas del Valle ninguna mujer participó en ninguna de las historias. La causa general lo que rebusca es por quién quema a los santos, quién quema las iglesias, quién participa en el puerto del Pico. Lo del puerto del Pico, eso es pena de muerte segura. Y no han encontrado nunca a todo esto, y la respuesta estaba ahí, ¿no? Quiero decir, ya que hablaba de Enrique, lo contarían ellos ayer, pero tenemos la suerte de en un pueblo tan pequeño como Cuevas tener hecho un trabajo. Ya no podemos decir que está redondo, porque a mí me queda la espina de no tener hecho el trabajo de los 30 y tantos milicianos que tenemos muertos del pueblo por los diferentes puntos de España, y que como nos hemos dedicado, tanto ellos como yo, a la represión, a los sumarios, a todo el trabajo, ellos en plan científico, en plan ensayo, y yo con esto que acabáis de escuchar y que vais a seguir escuchando un poquito ahora también, pues nos ha faltado seguir indagando en eso, que da para mucho.
Tenemos hasta gente que estuvo en los campos de concentración nazi, tenemos gente condecorada con la Legión de Honor francesa, tenemos gente, héroes republicanos, que empezaron en el Puerto del Pico, defendiendo el Puerto del Pico. Y son muchos, son 30 y tantos. Claro, ya sabéis que Cuevas tiene 100 muertos, de 1000 habitantes. Se diezmó la población. Por eso no es en balde que hayan salido todas estas preguntas. Nos vamos. Estoy encantado de estar aquí. Es verdad que la mesa pesa mucho, ya pesaba desde antes, porque había estado aquí. Reyes Mate pesaba ya la mesa. A esta mujer tenía una gana loca de tenerla a mi lado. A ella ya la conocía, a Benito también. Pesa mucho la mesa. Termino, pero con un parrafito porque me apetece. Este libro tan duro y tan terrible está jalonado de descanso para el lector y para la lectora, porque si no podría ser insoportable. Pero tiene muchas páginas como esta que vais a ver. La casa es más refugio cuando llueve, fuera llueve sobre todas las impaciencias, a pesar de que el poeta dijera que llover es lo más manso que conoció en la tierra. En los olivares cae la lluvia y cada aceituna es una bala azulada que llora. Llueve en las viñas, sobre los desnudos sarmientos, en los trillados caminos, en las pistas forestales. La tierra regurgita el agua en gorgorito. Llueve sobre los últimos castaños y sobre los pimpollos, en la maleza y en el zagueral donde se refugian los mirlos. Es la tregua del agua. La gente del campo ve llover de pechos a la media puerta de sus casas y silban antiguas melodías de arrieros. Se acuerdan de remendar algo que tienen por ahí y parten leña. Comen y se amodorran al calor de la lumbre mientras cantan las canales del tejado la misma canción. Oscurece y esa penumbra dura y se prolonga en las estancias de la tarde. Luego se encienden las ventanas, parpadean las televisiones y los telediarios escapan a la calle por las rendijas de las puertas. Las mujeres barruntan la lluvia si sueñan con toros que andan erguidos y suben las escaleras. Paren las gatas en cestos de costura, en la tibieza de las alcobas donde siempre huele a vuelo. Hay un rumiar heno añorado en los establos vacíos, un olor cabrío y montuno que perdura y renace por el pueblo. Bajo el manto de la lluvia nunca es tarde, ni pronto, ni nunca. Es solo jugo, sustancia del vivir, y todo escurre. Gracias. Mirta Núñez Díaz Balar ha realizado, aquí a mi izquierda, una intensa dedicación docente en la Universidad Complutense de Madrid, donde es profesora titular y complementa su labor con una investigación variada y profunda. En la investigación ha desarrollado varias líneas, una de ellas en torno a la historia del periodismo español, la mujer, y paralelamente la historia contemporánea de España, con especial atención a la Segunda República, la Guerra Civil, la dictadura del general Franco y la memoria histórica. Como resultado de ello, ha escrito en solitario más de 20 artículos en revistas científicas, más 7 prólogos o introducciones a diversos libros y 6 libros, entre los que destacan La gran represión, los años de plomo del franquismo, en el que desarrolla una labor de coautoría y coordinación junto a Francisco Espinosa, Manuel Álvaro y José María García Márquez, editado en Flor del Viento, Barcelona 2009. Entre los libros mencionados es autora en solitario de los siguientes: Los años del terror, la política de exterminio y represión del general Franco, Madrid, la esfera de los libros 2004, Mujeres caídas, prostitutas legales y clandestinas en el franquismo, Madrid, Oberón 2003, y La disciplina de la conciencia, las brigadas internacionales y su artillería de papel, en Barcelona, Flor del Viento 2006. Es coautora junto a Antonio Rojas Fien de un libro precursor en la temática de la represión franquista en Madrid, Consejo de Guerra, los fusilamientos en el Madrid de la posguerra, 1939-1945, Madrid, Compañía Literaria, publicado en 1997. El último artículo, Voces y pinceles españoles en la retirada, periodismo y creación artística en los campos franceses, Cuadernos Republicanos número 100, primavera-verano 2019, ahora mismo, recientito, páginas 91-104. Bueno, esto es un resumencísimo, porque yo le dije que me hiciera algo breve pero intenso y ha mutilado bastante. Quiero resaltar que Consejo de Guerra, los fusilamientos en el Madrid de la posguerra,
del año 97, como he dicho, es el primer estudio que se hizo sobre los fusilamientos en el cementerio del Este actual de la Almudena en Madrid. Y en ese libro hay un vecino del Arenal y primo y tío mío, tío tercero mío o algo así. El hijo de Cele, que está por ahí sentada, el padre de Cele, que está por ahí sentada, es una de las personas que aparecieron en esa investigación. Antes de, porque no lo he hecho antes, quiero decir que para mí es un sueño más que cumplido. Yo estoy aquí como una friki. Estoy en la mesa con personas que he ido conociendo a lo largo de los años y que, como soy una mitómana, pues me faltaba la foto en la pared. Estar con ellos aquí todos reunidos es, ya digo, un sueño, y quiero agradecer, porque no lo hice al empezar, a la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento, a Dani, a Dani Bollero, que ha puesto más que la vida en que esto salga adelante. Y bueno, adelante, Mirta. Buenas tardes o buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación a estar aquí. Yo conocí este pueblo a través de Gervasio Puerta, y hoy está presente su viuda, y él también fue uno de los puntos de contacto para conocer la resistencia contra el franquismo, la lucha en las cárceles y lo que es uno de los aspectos claves de la represión. La verdad es que muchas gracias, Reme, también, que es la que me ha animado a asistir, y a los amigos que están aquí presentes. Quiero decir que todo empezó en cuanto a mi investigación, todo empezó por la tesis doctoral, que fue sobre la prensa de guerra en la zona republicana durante la Guerra Civil Española. Fue algo así como si fuera una mili de chicas, que no íbamos a la mili evidentemente, y que me quedé pensando, bueno, ¿y qué sería de toda esta gente, no? Bueno, pues parte de ellos estaban luego en el cementerio de la Almudena, que en su momento se llamó el cementerio del Este, es decir, que fueron carne de la sanguinaria represión franquista. Y de ahí, bueno, pues he ido trabajando en distintos aspectos que me han parecido importantes y que uno podía aportar algo contra esa voluntad del franquismo, que era que desapareciera la huella de su crueldad, que desapareciera la huella de sus fusilamientos, porque en aquel libro, que bueno, ha pasado 20 años, pues nos encontramos con algo que luego nos decía la gente. Bueno, pues, ¿qué fuisteis? ¿Fuisteis al registro de defunciones? Ojalá estuvieran en el registro de defunciones. Uno de los problemas de la investigación sobre la represión franquista es que no se inscribían. Entonces no existían, a pesar de las evidencias, ¿no? De tal manera que cómo encontrar ese documento que verificara que habían sido fusilados por voluntad del ejército franquista, del ejército vencedor, y de su ansiedad de venganza, porque no fue la paz, y eso está clarísimo, fue la venganza. La venganza que estaba en unas cuartillas que acompañaban a los que iban a ser inhumados, es decir, enterrados. Y por lo tanto, gracias a esa cuartilla sabíamos el nombre y apellidos de la persona que había sido fusilada, y también en la parte de atrás 4 palabras muy importantes que denotaban, que decían de algo que era oficial. Por orden de la auditoría de guerra, esta persona
tiene que ser enterrada. Y eso era el fin de la cuestión, es decir, que por orden del ejército esta persona fue fusilada y debe ser enterrada. Bueno, pues evidentemente desde entonces hasta ahora, bueno, pues se ha añadido una investigación relativamente reciente y a día de hoy hay 2.993 personas asesinadas por orden legal en el cementerio de la Almudena, y de ellas aproximadamente unas 75 mujeres. Es decir, que contra todos los golpes de pecho, de piedad, pues tenemos la evidencia de que se fusilaban mujeres y jóvenes también. Por otra parte, vamos a ir al punto de partida, la República, porque aquí se ha hablado, ¿no? Se ha hablado de o se le ha atribuido asesinatos, acoso y otros aspectos a la República. Evidentemente la República no está en santidad, se pueden decir muchas cosas de la República, pero lo que hay que recordar es que la República fue la primera democracia española del siglo XX. La primera vez que se ejerció el voto en libertad en este país, en nuestro país, fue durante la República, y eso no lo tapa nadie, no lo tapa nadie. Por otra parte, la República fue muy breve por el golpe militar, 5 años en paz, lo que da de sí, lo que da de hablar, lo que da de recordar, 5 años en paz. En agricultura, que daba de comer a más del 50% de la población, la primera reforma agraria efectiva, aunque en varias etapas. La alfabetización, la República sobre todo, y ante todo se preocupó de la alfabetización. La cifra es de un 45% de la población que todavía era analfabeta, y se encargó de inaugurar un montón de colegios, de institutos, para que desapareciese esa lacra. Y otro aspecto de los múltiples aspectos, la religión, la separación Iglesia-Estado. Por primera vez, todavía hoy hay algo que yo creo que no cala en la idea de la población. Todavía hoy se están produciendo inmatriculaciones. La Iglesia Católica poniendo a su nombre bienes que no diríamos forman parte de su riqueza, de sus propiedades. A día de hoy, eso se resolvió en Francia a primeros del siglo XX, declarándolos todos bienes nacionales. ¿Qué es lo que tienen que ser? Bienes nacionales, de la nación. A ver si hacemos llegar esta idea a quienes correspondan, y por lo tanto vuelven a la nación los bienes que salieron siempre de la nación. Sin embargo, hoy lo que yo venía a hablar es de lo que está debajo, un poco al hilo de lo que comentaba Reyes Mate, lo que está debajo de la historia. Y lo que está debajo de la historia es una voluntad de largo alcance. ¿Se me oye? Sí. Una voluntad de largo alcance que presidía la represión. La represión contra aquellos que no se habían sumado por acción u omisión, porque son los dos aspectos, acción u omisión, al golpe militar, que fue el que dio inicio a la guerra civil, porque luego, desgraciadamente, por la influencia franquista, se sigue vinculando guerra civil a república. Sin embargo, guerra civil a lo que se tiene que vincular es al franquismo, que la provoca con un golpe militar. Lo que está debajo
de la historia. Lo que está debajo de la historia de la represión franquista es la estrategia del terror. Y la estrategia del terror que paraliza a las personas, que paraliza a las familias. Y de ahí que los años de la guerra civil en zona rebelde, no zona nacional, zona rebelde, porque ellos fueron rebeldes al orden democrático. Los años de la guerra en zona Castilla-León fue zona rebelde, fue terrible y se producían, como nos cuenta Santos, se producían esas barbaridades que estamos oyendo. Por otra parte, los primeros 10 años fueron los años también del terror, es decir, del 39 al 49, pues manga ancha para aplicar todo tipo de represalias sobre los vencidos o sobre su entorno familiar. La estrategia del amedrentamiento, el miedo es un mal consejero, como todos sabemos, y el miedo preside todas esta acción desde el gobierno de la nación contra los súbditos, porque realmente no son ciudadanos. La estrategia del silencio, de ella se ha hablado mucho aquí, es la estrategia más efectiva también, muy efectiva. El silencio que nos hace callar, nos hace dentro de las familias, no se transmite la propia historia familiar en muchos casos, salvo el de Reme, y hay que agradecerlo a los abuelos y otros abuelos y otros padres que rompen con esa estrategia del silencio. La estrategia de la visibilidad, que forma parte de la estrategia del silencio, que forma parte de la estrategia de amedrentamiento y de terror. Se veían las cuerdas de presos, como en tiempos de la Inquisición. La situación de los desterrados, a los que no se les daba la posibilidad de seguir viviendo en su lugar de origen. La estrategia de humillación y esta estrategia tan utilizada desde el lenguaje a la realidad cotidiana. En el lenguaje, por ejemplo, lo que nos ha hablado Benito Díaz, empezando, por ejemplo, el término bandoleros. No son guerrilleros, se les llama bandoleros. Y es una manera de infamarles, de difamarles. Y esto que se hace es un aspecto más de esa humillación. Los rojos, si los rojos son criminales, ¿qué no serán las rojas? No hace falta mucha imaginación. Los hijos, si es posible, se convierten en hijos naturales, no de matrimonio, y por lo tanto otra tacha sobre el enemigo. La culpabilización. En el castigo tienen su penitencia. Todo se decía con mucha facilidad. En el castigo están siendo castigados. En el castigo tienen su penitencia. La difamación de las insidias. Están en esta situación, algo habrán hecho. No se sabe, pero algo habrán hecho. Es una insidia. Y esto se lleva a todos los sectores, es decir, por ejemplo, incluso a los exiliados, los que habían logrado salir a Francia y luego a México y otros países, y se dice, los exiliados viven de lo que han robado. Los empobrecidos, ¿por qué son pobres? Son pobres porque
se les aplica en muchos casos la ley de responsabilidades políticas. Por supuestas responsabilidades políticas se les puede incautar los bienes y hundirles en la miseria, pero a ello se añade que no se les da trabajo, no se les da trabajo y por lo tanto cómo mantener a la familia. La estrategia de la arbitrariedad y de la incertidumbre. ¿Qué no se hace para lograr los indultos? Que no amnistías, amnistió solamente a los suyos, militares. Los indultos eran una esperanza tremenda, pero a cuentagotas. Y sobre todo para los indultos hay que lograr también avales. Avalado sea Dios, se decía, avalado sea Dios. Y esos avales caían sobre el vencido como una telaraña que no le dejaba moverse, que no le dejaba actuar. Y esa telaraña le traía consigo que la familia que había intervenido en lograr ese aval, con muchas dificultades, pues le dijeran: Paco, por favor, no se te ocurra meterte otra vez en política, no se te ocurra, tú sabes lo que nos ha costado esto. Entonces era esa telaraña que le alejaba de la idea y que le alejaba de la vida política y que le alejaba de sus compañeros. Eran objeto de cualquier tipo de violencia y me acuerdo muy bien de un testimonio de un historiador alicantino, Miguel Ors, que decía que estaban los presos políticos jugando, esto no siempre podía ocurrir, pero jugando al ajedrez, y llega el guarda y le pega una patada al tablero, dice: aquí no se viene a jugar, aquí se viene a penar. Es decir, que cualquier barbaridad se admitía porque era parte de esa pena por la que tenían que... Bueno, vamos a acabar pronto. Lo que tenían que penar, pero sobre todo tenían que escarmentar. Este es un término que hoy se utiliza poco, con los niños incluso, no escarmientan, pero entonces se utilizaba mucho, hay que escarmentar, para no volver a recaer en la idea de que el mundo puede ser de otra manera y que es posible que los pobres levanten la cabeza. Muchas gracias. No sé cómo... ¿Tenemos tiempo para preguntas? Sí, claro. Sí. Pues un momentito. Enrique, a Enrique le voy a preguntar una cosa que nos dejó ayer. Enrique, tuvo mucho éxito, ¿eh? Me habéis dicho todo que os había encantado Enrique. Enrique nos dejó ayer con una posibilidad de secuela. Dice: y ahora os voy a contar lo que sé del Arenal. Yo lo he conocido en Madrid porque quedamos un día porque bueno, se ha entrado en el archivo de la prisión provincial de Ávila para estudiar, como él dijo, la represión de todo el valle del Tietar, y se ha encontrado con unas cifras de vértigo. Pero ahora lo que nos interesa es que nos dé un avance breve de lo que lleva trabajado sobre el Arenal, que fue lo que nos dijiste ayer. Sí, muy breve, me has pillado por sorpresa, no me he traído los papeles, Atiza, pues nada absolutamente de memoria, pero os digo muy rápidamente lo que hay. Es decir, al igual que todo el Valle del Tietar, mejor dicho, o peor todavía, Cuevas, el Arenal y algún pueblo más, pues fueron los primeros que fueron terriblemente reprimidos, ¿no? Aquí lo que nosotros hasta ahora hemos hallado, seguramente me equivoco en alguna cifra, porque es,
y ahora Israel es bastante difícil, pero aquí el número de asesinados directamente, es decir, lo que ahora se llama asesinados extrajudiciales o fusilados, asciende a 19 personas directamente. Más a esos hay que añadirles los que, tras los consejos de guerra, que hubo muchos de gente de aquí, es decir, gente detenida, sobre todo después del año, a partir del año 39, y que le hicieron un consejo de guerra, va a subir la cifra hasta 31 personas directamente asesinadas, bien fueran extrajudicialmente o fuese ya tras uno de estos consejos de guerra de que ayer hablamos muy poquito, ¿no? Hubo días verdaderamente terribles para este pueblo, ¿no? Desde primeros de octubre, el día 17 de diciembre fueron fusiladas 3 personas, el día 20 de diciembre, yo creo que con toda la peor intención para, digamos, celebrar la Navidad, van a fusilar a otras 3 personas juntos, algunos familiares, y hubo familias, bueno, para qué decir apellidos porque todos los conocéis, ¿no? Familias como Cortázar, familias como Palomo, familias como Inuesa, etcétera, que algunas familias fueron prácticamente exterminadas. Porque hay una cosa, Mirta se ha referido creo que un poco a ello también, había una auténtica voluntad de exterminio. No era algo solamente de venganza, es decir, como han matado a unos cuantos de aquí, pues nosotros vamos a responder con la venganza también. No es solamente venganza, es exterminio. Había una auténtica voluntad política, y se basa en bastantes textos, de acabar con todo lo que significase la palabra rojo en España. Claramente. Franco dijo con toda claridad que si había que matar a 1 millón de personas, había que matar a 1 millón de personas. Las indicaciones del general Mola iban por el mismo sentido. Y algo que os decía ayer ya un poco. Enrique, perdona. Termino. No, es que ¿cuánta gente del pueblo había? ¿Recuerdas el número de personas que has contado encarceladas en esos años? No lo recuerdo, de memoria me es imposible, te lo digo sinceramente. Vale. Queremos hacer algo y, bueno, el segundo libro, del que ya hablamos ayer un poquito, os aseguro que le vamos a presentar aquí. O sea, ese libro lo traeremos aquí y lo presentaremos. Gracias. No, es que quiero terminar con una cosa que no sé si algunos a lo mejor lo conocéis, ¿no? Independientemente de que haremos unas tablas con los fusilados extrajudiciales, fusilados por consejos de guerra, condenados a 30 años, condenados a 20 años, eso no puede fallar, porque es lo que da el retrato de lo que se hizo con un pueblo, con una determinada población en un momento determinado. Me encontré un consejo de guerra, nada menos que a una persona que seguramente muchos sabéis quién era. Un señor llamado Ángel Vadillo, por sobrenombre el 501, de Pollales del Hoyo. Este señor fue tan molesto dentro de ese choque entre falangistas y franquistas que hubo a partir del año 37 dentro del territorio rebelde, pues a este señor le hicieron un consejo de guerra, echándole la culpa de algunos asesinatos que había hecho, de muchos robos, etc., ¿no? A él y algunos más. Es decir, en Ávila le hicieron un consejo de guerra a Ángel Vadillo y el fiscal pidió pena de muerte para Ángel Vadillo. Y una de las acusaciones que se le hace un hermano suyo llamado Eladio, en que dice, tal día me mandó salir con una furgoneta hacia Arenas de San Pedro y subir al Arenal, donde nos entregaron la Guardia Civil unos cuantos presos. Los bajamos hacia Arenas, en el camino los paramos y los fusilamos. Y fueron 5, 6, 7. No dice nombre exacto. Creo que sus nombres están en la piedra esta que hay abajo. Son estos. Sí, correcto. Tenemos los nombres, nada más. Muchas gracias. Abrimos el turno de preguntas. Habéis dicho que sí, que ibais a preguntar. Voy a preguntar solo una cosa referente al 501. Yo comento ahí en el libro intentaron matarle los guerrilleros, pero fracasaron. Iban 4 o 5, no recuerdo ahora mismo, eso lo tengo escrito hace ya mucho tiempo. A
al galocho, a quien hirieron, iba protegido evidentemente porque sabían que eran unos sanguinarios y que tenían muchas ganas, mucha gente, y hirieron al hermano, no sé si era Ángel, no sé cómo se llamaba, y simplemente lograron herirle, pero era el objetivo número uno de la guerrilla, era cargárselo, pero no tuvieron éxito. Perdona que añada una cosita nada más. Es un consejo de guerra muy importante, porque él dice una cosa exacta, y Mirta lo sabe muy bien. Él se defendía diciendo, sí es verdad, yo mataba a muchos en la sierra, yo he matado a bastantes en los pueblos, pero siempre por órdenes militares. Es decir, quien realmente controlaba todo era el ejército. Por supuesto fue absuelto. Por supuesto fue absuelto. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien se anima con alguna pregunta? Sí. No sé si se me oye. No, pregunta en realidad no es. No puedo estar más de acuerdo con todos los 5 testimonios que se han... 4 testimonios que se han puesto aquí, pero sí que no me puedo ir de aquí sin comentar la anterior exposición, hacer un comentario. Vamos, es que me he quedado un poco así porque Reyes ha explicado con mucho conocimiento de causa, nos ha abierto mucho la mente respecto al tema de la literatura, cómo puede ayudar al tema de la memoria, pero evidentemente los supervivientes de los campos de concentración dijeron una frase que era el nunca más, pero es que el nunca más se ha repetido muchas veces, se ha repetido en Argentina después de la represión, se ha repetido en Chile, se ha repetido en muchos y muchos sitios donde ha habido represión, pero es que vuelve a haber, siempre va a repetirse. El nunca más no se conseguirá mientras no se acabe con el sistema que da posibilidad a que exista este tipo de sucesos, que es el sistema capitalista. Es que estamos condenados a volver a repetir la historia mientras sigamos el mundo dividido en clases. Y mientras no se acabe con esto, no hay nada que hacer. Volvemos a repetir uno como Sísifo, vamos, vuelva la pelota para arriba y vuelve a caer porque este sistema no se acaba. Y mientras esto no se acaba, estamos condenados a repetir la historia. Y es así, porque hay también una memoria histórica de la cual no se habla nunca, que es, para cambiar este sistema, para cambiar esta sociedad, hay que utilizar la teoría revolucionaria y la memoria histórica tiene que estar al servicio de esa teoría revolucionaria. Y la memoria histórica tiene que servir para darnos cuenta, la historia no es más que un archivo que tenemos que dar vueltas y mirarlo para saber dónde hemos metido la pata, dónde hemos cometido errores, como decía Marx ya en el 18 de mayo. Si volvemos el monstruo vuelve otra vez a coger fuerza y se ríe de las mezquindades, de los lados flojos que la historia no hemos sabido superar, y de ahí tenemos que aprender. Es el libro de la experiencia que tenemos que utilizar para no cometer los mismos errores, pero para avanzar hacia adelante, no para conseguir la paz, porque la paz con clases sociales divididos en clases no sirve de nada, porque esto, y volvemos, estamos condenados a repetirlo. ¿Alguien más? Edu, por favor. Bueno, yo muy agradecido a esta mesa tan estupenda que hay. Conozco a 2 personas en concreto muy a fondo, o bastante, como a Santos y a Benito, y me ha parecido estupendo. No así tanto la pronunciación como el compañero de Reyes Mate, porque había que hacer una reflexión. Estamos en un grupo memorialista dentro de todos los colectivos que hay, y todo esto lo que decimos es algo distinto a esto que decía él de paz, piedad y perdón. Nosotros decimos verdad, justicia y reparación, y porque no puede haber paz ni piedad ni ningún tipo de perdón si no se ha hecho esa labor, ese trabajo, ¿no? El alto relator de la ONU, que viene aquí con arreglo a las querellas presentadas y que se están judicializándose en Argentina por la jueza Servini, lo dice claramente. Dice que hay que establecer la verdad, la justicia y la reparación, el reconocimiento
y la garantía de no repetición. Esa garantía de no repetición no puede darse si no se dan las otras premisas. Bien, tampoco estoy de acuerdo en que igualar a todas las víctimas. ¿Cómo se puede igualar a unas víctimas que han sido recuperadas, en su memoria, nombradas y identificadas por otras que ni tan siquiera se las reconoce, no se saben sus nombres, no se quieren saber, no están escritas en la historia y además no están ni siquiera sumadas de dónde se encuentran? Bueno, la pregunta que quería hacerle a Mirta es sobre una parte que supongo que habrán estudiado también, que está relacionada con las cárceles de mujeres, los niños robados y los preventorios. Yo tengo una familiar que ha pasado por los preventorios franquistas y eso es otra tortura más que se realizó en la época franquista, reprimiendo sobre todo a las niñas y niños, ¿no? Principalmente. Realmente hay tantas cosas que quedan en el tintero y entre ellos es el niño como objeto de domesticación y de adoctrinamiento, claro. Y el niño es una manera también de coaccionar a las madres, digo las madres porque los niños entran con las madres en las cárceles y por lo tanto la posibilidad de que se perdiese el niño en el entramado burocrático era una realidad. Es decir, yo lo que de mi pequeño aspecto trabajado en ese terreno, el tema es que te dice en una ficha carcelaria Teresa García Méndez, entra con un niño de 2 años y una niña de 3, pero no se le da ni nombre, con lo cual es muy fácil que se pierda, no tienen ni nombre. Eso en cuanto a los niños que entran en las cárceles. Luego mueren muchos niños. Es cierto que la mortalidad era muy alta en la época, pero especialmente aquellos que no tenían condiciones, ni comida, hacinamiento, suciedad, todo eso pues les lleva a las cárceles. Luego está el otro aspecto, vamos a llamarlo más estrictamente moral, ¿no? Por ejemplo, los preventorios, ¿no?, destinados a las jóvenes que habían incumplido la moral católica, es decir, que es una esfera muy amplia, con muchos aspectos que todavía está muy pendiente de estudiar. Bueno, el libro aquel de Mujeres Caídas, diríamos, es la otra parte, es decir, ya trata de las caídas, ¿no?, de las que ejercían la prostitución ilegalmente, porque una de las virtudes para sus efectos, ¿no?, para su objetivo, el franquismo es tapar que hasta el año 56 la prostitución fue legal. Esto no es poco conocido, siempre que se desarrollase en lugares cerrados. Y claro, ¿quiénes eran estas mujeres caídas? Pues las que ejercían por libre y entonces estaban sometidas a cualquier tipo de chantaje. Diríamos la ironía, la triste ironía es que se les daba un tratamiento religioso, para que saliesen de esa actividad que desarrollaban y se les internaba obligatoriamente en conventos durante un máximo de 2 años. Bueno, a ver, perdón, es que como yo he portado muy bien toda la noche y no he hecho mi papel de moderadora estupendamente, sé que hay 3 o 4 personas en esta sala que cuando hayan oído a Reyes Mate terminar la conferencia habrán mirado hacia donde estaba yo, a ver qué hace. Y yo, como iba a moderar, pues he sido correctísima. Pero soy de filosofía, como él, yo le admiro mucho, estaba contentísima y estoy contentísima. Me parece un fichaje extraordinario para un pueblo como este. Yo hacía que no le oía conferenciar 1000 años, pero claro, el final ha sido un final totalmente inesperado.
y hostil hacia lo que... Pero bueno, el propio Cecilio me lo ha dicho, dice, cuando ha empezado a terminar la conferencia, he mirado hacia ti y he dicho, ay madre, René. Pero bueno, lo que digo, él ha mantenido una postura, y yo creo que, y no soy la única que la mantiene, que en lo referente, ¿cómo se pueden igualar las víctimas? Las víctimas se igualan si se usa el concepto de guerra civil, pero la guerra civil no vino del cielo, hubo un golpe de Estado. El golpe de Estado es un ataque frente al que se organiza una defensa. Ya está todo dicho. El concepto de golpe de Estado es fundamental y es un paradigma diferente para explicar lo que él ha explicado. Y en lo que respecta al perdón, yo he tenido estos últimos años mucho contacto con una persona que trabajó como director de la oficina del País Vasco de las Víctimas, que fue Chema Urquijo. Y Chema Urquijo está repitiendo todo el tiempo lo de que viene el perdón y que viene el perdón. Y el perdón solo es posible si viene precedido de justicia. Y la justicia es lo que nos falta a las víctimas del franquismo. Entonces, a ver, yo creo que el debate es interesantísimo y cada uno llegamos a las posiciones que llegamos por reflexiones diversas, ¿no? Pero eso es lo que yo quería añadir, rompiendo mi papel de moderadora. Ya está. Muchas gracias por venir.